Y aún antes de que se determine oficialmente la asignación de curules en el Congreso como consecuencia de la votación y de la aplicación de las reglas de representación proporcional vigentes, distintas voces de oposición han adelantado que darán una batalla legal para que la coalición encabezada por Morena no alcance una mayoría calificada. Esto porque aseguran que el número de curules de esta coalición se pasa del límite de 8% de sobrerepresentación que establece la ley. Conversamos con el diputado Hamlet García Almaguer y nos explica que este límite aplica a cada partido y no a las coaliciones. Pues la Constitución es muy clara al establecer dos limitaciones para la sobrerepresentación. La primera de ellas tiene que ver con el límite de diputaciones que puede tener un partido político, que son 300. Antes, en tiempos del PRI, en los 80, en los 90, la primera parte, se lograban bancadas de más de 300 legisladores. Después ya el constituyente determina reducir esa posibilidad, lo que significa que ningún partido por sí mismo podría tener una mayoría calificada. La mayoría calificada en la Cámara de Diputados son 334. Cuando la Constitución te dice no puedes tener más de 300, te obliga, te empuja a celebrar una coalición electoral o a celebrar una coalición legislativa para poder lograr esa mayoría calificada. Yo iniciaría por decirle a la audiencia que hay dos formas de obtener la mayoría calificada. Una es en las urnas, con el mandato que la ciudadanía dé, y la otra es en el Parlamento, una vez ya conformadas las bancadas. La oposición quiere negarle a Morena y a nuestros aliados y a la ciudadanía que votó el 2 de junio la posibilidad de conformar una mayoría calificada a partir de su decisión el 2 de junio. Entonces, lo que nosotros vamos a defender es que el voto expresado en las urnas es suficiente para conformar esa mayoría calificada. Para obstaculizar este proceso, la oposición manifiesta que el tope de sobrerepresentación de 8 puntos que está establecido en la Constitución debe de realizarse sumando los porcentajes de sobrerepresentación de una coalición. Es decir, si Morena tiene 4 puntos de sobrerepresentación y el Verde 4 y el PT 4, ellos están sumando 12. Y dicen, no pueden tener esa sobrerepresentación en su conjunto. Pero la Constitución no dice eso. Lo que la Constitución dice es que ningún partido puede tener más de 8 puntos. Esto significa que el criterio se debe de aplicar de manera individual. O sea, 8 puntos para Morena, 8 puntos para el Verde y 8 puntos para el PT. Claro que no estamos en esos umbrales. Ellos calculan que estamos alrededor de 15 o 16, pero mañosamente hacen esta suma. Y en ese sentido hay otro mito según el cual nuestros aliados no suman nada y Morena le está haciendo una transferencia o es un artilugio para incrementar sus bancadas. Esto es falso. Compartimos con producción una tabla con base en el PREP de cómo van cerca de 50 distritos del país que están siglados al verde. Siglado significa que la responsabilidad de esa candidatura, la cabeza de esa candidatura es del partido verde. Y ahí podrás encontrar que sin el verde no ganaríamos en cerca de 40 de estos distritos. Y hay ejemplos muy claros, muy prácticos. Vienen 3 distritos en esa tabla del estado de San Luis Potosí, donde el verde solo obtiene cerca de 50,000, 60,000 votos, y que son más votos de los que tiene el PRI-PAN-RD junto, ahí, en esos distritos de San Luis Potosí. Luego vienen algunos de Chiapas y hay uno emblemático que es de la Ciudad de México, el distrito 17, que suele ser un distrito complicado, es la zona de Santa Fe y Vista Hermosa, es una zona pues de alto nivel socioeconómico, y ahí la suma de los votos del verde, de los más de 20,000 votos del verde, es lo que le da el triunfo a nuestra coalición. Hay más abajo, a partir del número 40, un registro de un distrito de Querétaro, el distrito 2 de Querétaro, 44, 42, por ahí están en la tabla. En ese distrito el verde nos aporta 10,000 votos y la oposición tiene 60,000, PRIAN-RD. Morena más PT más verde logramos 71,000. ¿Ganaríamos el distrito 2 de Querétaro sin nuestros aliados PT y verde? Yo digo que no. Entonces, la coalición no solamente se realiza para tener una mayor proporción de diputaciones en las plurinominales, sino para efectivamente ganar distritos de mayoría. Son esas sumas las que hacen la diferencia para lograr los triunfos.
Y a partir de esa configuración, pues cada uno de nuestros aliados tiene derecho además a sus pluris. Por eso el Verde se convertiría en la segunda fuerza y el PT sería más grande que el PRI. Por cierto que la regla que está vigente para la asignación de curules fue determinada por los partidos que actualmente se encuentran en la oposición. Hoy, estos mismos partidos no quieren reconocer estas reglas a pesar de haber sido beneficiados en el pasado por ellas. El diputado Almaguer recuerda algunos ejemplos cuando esto ocurrió. En 1997 hasta la fecha ellos se han beneficiado de estas cláusulas de sobrerepresentación. Es más, en algún momento, tanto en la legislación nacional como en la Ciudad de México, existía una cláusula de gobernabilidad que, sin importar, digamos, el porcentaje de la votación, le aseguraba una compensación extraordinaria al partido más grande, en aquel entonces el PRI, para que lograra controlar la Cámara de Diputados o la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, con el 50% más uno de los integrantes. Esto ya se derogó, pero la sobrerepresentación de 8 puntos continúa. Ahora, yo sí quiero decirle a la oposición que hoy son víctimas de su propio voto. El presidente López Obrador en el Plan B propuso que cada partido político recibiera curules conforme al porcentaje exacto de su votación. Si Morena recibía el 40% de los votos en esta elección, iba a tener el 40% de las curules. Es decir, de estas 500 tendría 200. Sin embargo, con este sistema, pues nosotros estamos aspirando a tener entre 233 y 256 diputaciones, según los umbrales que ha dado el Instituto Nacional Electoral. Y ahora sí, a ellos ya les gusta la idea de la representación proporcional pura. Cuando hace unos meses la rechazaron en el Congreso, hubieran votado a favor del Plan B y no tendrían este problema. De hecho, este debate entre partidos, entre coaliciones, alcanzó intensidad ayer en el Consejo General del INE. Ahí, consejeros electorales recriminaron la intentona de cambiar las reglas del juego cuando éstas no favorecen a un grupo político. No se vale reclamar que no hay proporcionalidad directa cuando desde el año 2000 PRI y PAN podían haber establecido la proporcionalidad directa en cualquier momento. Y no solo eso, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña reclamaron eliminar las plurinominales. Hay que hacerse cargo de la responsabilidad que deja el ejercicio del poder.